Profesor, Pamela me comentó que no tenía luz en su domicilio. Bueno, voy a dejar los videos en plataforma para que los vea después. Buenas tardes, jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, grupo D7AE, escolarizado. La clase de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Es la quinta clase del módulo de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Y el tema, bueno, los dos temas que vamos hoy a analizar son las medidas cautelares y las obligaciones que tienen los jueces y magistrados en este nuevo sistema de justicia penal oral, acusatorio, adversarial. Pues entrando ya en materia, vamos a ver qué son las medidas cautelares. Como su nombre lo indica, las medidas cautelares son aquellas que se dictan con carácter de providencias judiciales, con el fin de asegurar que un derecho se haga efectivo. Ustedes recordarán que la audiencia inicial de este procedimiento, donde se ven el control de la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad para declarar, la solicitud de vinculación a proceso, y viene la solicitud de las medidas cautelares que se deben de dictar para garantizar dos cosas. Vamos a ver los dos tipos incluso de medidas cautelares. Sobre todo que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que no vaya a huir. Pero ojo, les quiero, antes de que sigamos con el tema, que se ubiquen ustedes en esa audiencia inicial, cuando ya le dicta, cuando antes que le dicten el auto de vinculación a proceso, bueno, el juez va a resolver. Acuérdense, en clases anteriores vimos que el juez le va a preguntar al imputado que si desea que se le vincule en ese momento, dentro de las 72 horas, o bien dentro de las 144 horas, si así lo solicita previamente el imputado. Si en ese momento le dictan el auto de vinculación a proceso, bueno, la audiencia sigue a la próxima, que es lo de la solicitud de las medidas cautelares. ¿Qué medida cautelar se va a dictar para garantizar que, entre otras cosas, el imputado no vaya a huir? Y eso afectaría el procedimiento, lógicamente, al huir esta persona. Pero ¿qué pasa si antes de dictarle la vinculación a proceso, el juez se tome las 72 horas o bien el imputado solicite la duplicidad del término constitucional para poder ofrecer elementos de prueba para desvirtuar los que le están sirviendo al Ministerio Público que está presentando ante el juez para que le dicten el auto de vinculación a proceso? Estamos hablando de 72 horas o 144 si así lo solicita el imputado. Como pueden ustedes ver, 72 horas, estamos hablando de 3 días. Lógicamente, el imputado no se va a quedar en la sala, ni el juez a estar esperando que transcurran los 3 días. Ni tampoco si son 144 horas. Entonces, aquí es la primera, podríamos decir, el primer momento donde se debe de resolver qué medida cautelar se le va a aplicar al imputado, entre tanto se le dicte o no el auto de vinculación a proceso, porque tienen que pasar 3 días o bien tienen que pasar 6 días. El imputado pues se podría retirar, pero ¿qué tal si hay elementos de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y no vuelva? Eso va a afectar precisamente el procedimiento. Por lo tanto, hay que resolver sobre alguna medida
para garantizar que en esos 3 días o dentro de esos 6 días, el imputado va a regresar a la audiencia, a la sala, con su defensor, para efecto que si va a presentar esos datos de prueba o medios de prueba que tenga para desvirtuar los que le están sirviendo al Ministerio Público para que le dicten el auto de vinculación al proceso. En este caso, pues estamos hablando de 3 y 6 días. ¿Qué va a pasar? Pues hay que dictar una medida cautelar para garantizar que el imputado regrese. Si es cierto, si le dictan el auto de vinculación a proceso, bueno, se celebra la siguiente audiencia, que es la de la solicitud de medidas cautelares, donde se le va a dictar una medida cautelar, pero ya no va a ser por los 3 días o los 6 días por la cuestión del auto de vinculación a proceso. Ya prácticamente queda sujeto al proceso y esta persona, pues, ¿dónde va a ir? A su casa, a la cárcel, o sea, si se le aplica la medida cautelar que se le conoce como la prisión preventiva, que es una excepción, pero es la más fuerte, si lo vemos así. Todas las demás no implican prácticamente una privación de la libertad. Incluso se considera la prisión preventiva como que vulnera el derecho de, el principio de presunción de inocencia, porque con la simple sospecha que se tenga la persona de que puede huir, entonces, ¿qué va a pasar? Le van a dictar prisión preventiva y es cárcel. Así como también se la pueden dictar antes de que le resuelvan el auto de vinculación a proceso. Existen otras que vamos a ver en el Código Nacional, como es cuando te ponen un bracelete electrónico, ir a firmar, la prohibición de reunirte con determinadas personas, de ir a determinado lugar. Pero estamos hablando de prohibición o un internamiento aún para que se te atienda. Bueno, cosas así, pero si ustedes lo ven, la prisión preventiva es la cárcel, pero eso ya es excepcional. Si hay prisión preventiva, bueno, se tiene que solicitar por el Ministerio Público, pero puede haber de oficio, que la puede decretar el juez para determinados delitos de los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, las medidas cautelares reconocen la existencia y la legitimidad de los derechos, pero no implican una sentencia y están orientadas y concedidas como medidas judiciales que eventualmente se consideran útiles. Entendido de otra forma, las medidas cautelares son todas las actuaciones y decisiones que, sin prejuzgar del resultado final al que llegue un órgano juzgador, se consideran indispensables para beneficio de las partes procesales. O sea, esas medidas son necesarias para no afectar el procedimiento penal, como por ejemplo con la fuga del imputado. Eso paralizaría el procedimiento hasta que lo volvieran a capturar. Las medidas cautelares tienen como sinónimo lo que en otros países se denomina tutela judicial. En otros países así se le conocen a las medidas cautelares. Las de tipo personal pueden ser diversas y entre las más importantes se cuentan. Por ejemplo, les voy a mencionar las que este autor, López Betancourt, señala en su libro Juicios Orales en Materia Penal, que es de Iure Editores, el volumen 2. Tenemos la presentación de una garantía económica suficiente. Acuérdense que en el sistema anterior se hablaba de una fianza o de una caución. La prohibición de salir del país sin autorización. La prohibición de salir sin autorización de la localidad donde reside o bien del ámbito territorial que va a fijar el juez. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona.
La obligación de someterse al cuidado de una institución determinada, en este caso y en el anterior, deben informar de manera periódica al juez acerca de tal medida cautelar, cómo va avanzando, cómo se va dando. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe. La colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario, también llamado arraigo domiciliario, la custodia a cargo de otra persona, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de visitar ciertos lugares, la prohibición de convivir o comunicarse con personas específicas, la separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres, niños, o bien que se trate de delitos sexuales, la suspensión de ejercer determinado cargo cuando se trate de servidores públicos, el internamiento en centros de salud cuando así lo ameriten las condiciones del imputado, el internamiento en centros psiquiátricos acorde con las condiciones de salud del sujeto, o bien la prisión preventiva. Bueno, algunas de estas medidas cautelares se encuentran prohibidas cuando se trate de aquellos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, o como habíamos visto, de la diferencia que hay de denuncia o querella, cuando se traten aquellos que sean de querella, que solo son perseguibles a petición de parte ofendida. Es lo que en la actualidad se le conoce como delitos de acción privada. Acuérdense que la querella tiene que ser la víctima o bien su apoderado el que presente la querella. No es lo mismo querella que denuncia, ya lo vimos desde la primera clase. Una importante decisión considerada entre las reformas de junio del 2008, cuando fue la reforma constitucional, se publicó, es la facultad que tienen los poderes judiciales de aplicar estas medidas cautelares dictadas por los jueces de control, quienes deben resolver de manera inmediata las solicitudes de dichas medidas, providencias precautorias y también como las técnicas de investigación de la autoridad que solicite. Ya vimos también qué son las técnicas de investigación cuando fue la primera clase también, primera y segunda clase, las técnicas de investigación. Bueno, en el sistema acusatorio existe un fundamental respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como a los de contradicción, por lo cual las medidas cautelares siempre se autorizan a petición de parte. Estos principios ya los vimos desde la primera clase, cuando vimos los principios que señala la Constitución en su artículo 20 y además en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no hay que olvidar que el principio básico es el de presunción de inocencia y que toda persona se le debe de juzgar, o sea, debe de haber un juicio previo, o sea, el previo proceso que se denomina. Con las reformas que se completaron en el año del 2016, fueron 8 años de vacatio legis, desde que se publicó en el periódico oficial, los 8 años para que todos los estados de la República puedan adoptar este nuevo sistema de justicia penal, se insistió en que solo el juez de control puede aplicar dichas medidas cautelares. ¿Cuáles son esos fines para aplicar esas medidas cautelares? Son 3. Evitar que huya el sujeto activo del proceso, como vimos al principio de esta clase. Y número 2, evitar la desaparición, ocultamiento de los medios de prueba, o bien, en el número 3, evitar que el imputado se coloque en un estado de insolvencia y no, vamos a decir, y no pueda reparar el daño que causó. O sea, para eso, digo, sería ponerse en estado de insolvencia de manera deliberada.
para no cumplir con la reparación del daño. Estas medidas cautelares que estamos viendo se dividen de dos formas, o en dos maneras. Ya vieron ustedes que es referente a la persona, por el tipo que se puede dar la fuga, o bien sobre las cosas. Por eso se les llama medidas cautelares personales o medidas cautelares reales. Acuérdense, reales viene de res rei, que son cosas. Res rei, cosas. Entonces son medidas cautelares respecto a la persona y medidas cautelares respecto a las cosas que están relacionadas con el procedimiento. Entre las medidas cautelares personales se encuentra de manera muy importante y de manera excepcional lo que les decía sobre la prisión preventiva. La prisión preventiva ocupa el último lugar en el catálogo de las medidas cautelares, porque precisamente en el sistema anterior, como ustedes recordarán, en el sistema inquisitorio, pues las cárceles se llenaban y habían hasta por delitos de menores, por ejemplo, si robaban en una tienda un gansito, unos pingüinos, unas sabritas, etcétera, pues bueno, los consideraban como robo, los procesaban, estaban en prisión preventiva y a veces los condenaban oportunamente con prisiones de 6, 8 años. O sea, les salía más caro al Estado mantener a una persona en la cárcel, pues son sus 3 alimentos, desayuno, almuerzo y cena, lo que se le conoce como el rancho, que lo que robó. ¿Cuánto cuestan unos pingüinos? 15 pesos. Bueno, ahora con este nuevo sistema, eso se pretendió evitar, que se estén saturando las cárceles o bien los expedientes en el Ministerio Público por cosas menores. Por eso vimos, como yo les expliqué en su momento, lo que eran los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso como soluciones alternas en dicho procedimiento. Vimos en el primer caso los acuerdos reparatorios que solo procedían cuando eran delitos de querella, delitos culposos o delitos de culpa, que eran los imprudenciales, o delitos patrimoniales no violentos. En el caso de violencia familiar no podía haber acuerdo reparatorio. Y también vimos la suspensión condicional del proceso como parte de esas soluciones alternas. Pero además vimos lo que se conoce como, bueno, dice formas, no solo aparece una, la forma anticipada de terminación anticipada del procedimiento, que era el procedimiento abreviado. No tenías que llegar hasta el juicio, hasta la etapa del juicio, se te podía juzgar con los elementos que tenía el Ministerio Público que le presentaba al juez en la solicitud del procedimiento abreviado. Eso también lo vimos la clase pasada. Bueno, lo que les decía sobre el principio de presunción de inocencia. En realidad, las medidas cautelares personales rompen el principio de presunción de inocencia y para imponerlas se requieren 2 supuestos. ¿Qué se necesita para poder imponer una medida cautelar? Uno, la existencia de una imputación debidamente apoyada que permita asegurar un juicio y existan grandes posibilidades de que se impondrá una sentencia condenatoria al acusado, vamos a decirlo así. Porque vamos a ver que para estos casos debe de formularse también la acusación. Y número 2, que exista una auténtica necesidad que justifique la adopción de medidas extremas, como son las medidas cautelares, para evitar que el imputado no asista al juicio o para lograr que la sentencia se pueda hacer efectiva. Como pueden ustedes ver, las medidas cautelares tienen un fin, tienen un objetivo, y más que nada es garantizar que el procedimiento penal llegue a buen término, o sea, en una sentencia.
Acuérdense desde la primera clase, cuando vimos en qué parte empieza y dónde termina, es el procedimiento penal acusatorio. Empieza cuando se presenta la denuncia o la querella ante el Ministerio Público y termina cuando el juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento dicta la sentencia final. Ya después que se dicte la sentencia, hay un juez que se denomina de ejecución de sentencia, pero prácticamente el procedimiento termina con la emisión de la sentencia definitiva que la va a dictar en la tercera etapa un juez de juicio oral si es uno, y si son varios, es el tribunal de enjuiciamiento. Eso también ya lo vimos en la clase pasada. Estamos en esa clase incluso, por eso ven que es importante que lo anterior se aprenda, porque se sigue aplicando en las clases siguientes. Bueno, las medidas cautelares personales tendrán siempre un sustento y una serie de principios que deben respetar íntegramente los jueces de control. Tales principios, ¿cuáles son? El primer principio es el denominado de excepcionalidad. Esto es, que se aplique cuando no exista otro camino factible y las medidas cautelares estén debidamente proporcionadas. Y el segundo principio es el denominado, que ya lo vimos también, de legalidad. Otro principio básico y elemental, porque todo acto de autoridad debe estar revestido de lo que es la legalidad. O sea, ajustarse a lo que mandata la Constitución Federal. Todo acto de autoridad. ¿Por qué? Todo acto de autoridad se traduce en un acto de molestia. Eso lo van a ver ustedes en amparo. En ese acto de molestia, pero bueno, por eso si el acto de autoridad está debidamente, bueno, los dos requisitos que pide la Constitución en el 16, fundado y motivado, adelante. Pero si no está fundado y motivado, adolece de una o estos dos presupuestos, entonces ese acto de autoridad atenta o viola las garantías individuales o bien los derechos humanos del imputado, si lo vemos así, pero también puede afectar los derechos de la víctima, como por ejemplo, no se lleve a cabo el procedimiento como debe de ser, o bien que no se le haga justicia, como señala el artículo 17 constitucional. Pero eso lo van a ver cuando estudien amparo 1 y amparo 2. Legalidad, las medidas cautelares deben estar señaladas en la ley y ser momentáneas, es decir, no indefinidas. No le pueden aplicar al imputado una medida cautelar que no venga en ese catálogo que está en el Código Nacional. Tiene que estar prevista ahí, por eso se está mencionando este principio de legalidad. Y tiene que ser momentánea. Tiene que ser, por ejemplo, la que les decía del auto de vinculación, que ahí hay un espacio de tiempo donde la persona, pues, se tiene que suspender la audiencia inicial por cuestión del término de 72 horas, o bien si el imputado solicita la duplicidad 144, ¿no? Hay que ver cómo garantizo yo, juez, esta persona no se vaya a ir, sobre todo el Ministerio Público. El Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva en virtud de que esta persona no tiene domicilio aquí en Cancún y se puede ir. La otra parte puede ofrecer también, puede decir, no, sí tengo. Acá tengo una casa, por ejemplo, que me dejó mi mamá, aquí tengo un domicilio donde radicar. Bueno, ahí estarías tú desvirtuando lo que está diciendo el Ministerio Público, pero ya quedaría a criterio del juez lo que va a resolver la cuestión. Por eso son muy importantes. Las medidas cautelares reales, ya mismo las personales, que estamos cerrando con la prisión preventiva. Las reales, vamos a ver esas que se van a aplicar para garantizar sobre las cosas. Son aquellas destinadas a asegurar los bienes del imputado con el fin de que se logre en su momento hacer efectivas las decisiones o resoluciones indemnizadoras.
que garantizar que también los bienes, pues hay un daño que reparar. O también mañosamente podría estar destruyendo o desapareciendo datos de prueba que a la larga lo perjudiquen. Vean ustedes, por ejemplo, en la película, si vieron El Padrino 2, esta película de Francis Ford Coppola, esta, eh, esta situación de una gente allegada a Michael Corleone iba a ir a declarar, primero que se acercó una comisión del Senado para que lo empezaran a acusar de que manejaba negocios turbios, pues porque era un gángster. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, citaron a Michael Corleone a una audiencia ante la comisión y él lo negó, pero a él lo estaban resguardando como testigo estrella para el juicio que se le iba a iniciar a Michael Corleone ante el Poder Judicial. Lo que pasó, el abogado de la familia Corleone, no me acuerdo su nombre, pero es este actor Robert Duvall, el que lo hizo, tenía un apellido incluso alemán, porque fue adoptado por los Corleone. Él habló porque estaba custodiado en un hotel de testigo por elementos del FBI. Y él platicando, dejaron que pues sí recibía visitas, pero supervisadas, que en la antigua Roma, cuando se traicionaba, lo que hacían era de que te daba la oportunidad de que tú te suicidaras. Ahora si no, se iban sobre tu familia. O sea, fue una indirecta directa, si lo quieren ver así, aunque suene contradictorio, a esta persona. Esta persona comprendió el mensaje que le estaban mandando a través del abogado de la familia Corleone, pero el mensaje de nuevo padrino, de Michael Corleone. ¿Y qué fue lo que pasó? A pesar que lo estaban custodiando, se suicidó en la bañera del cuarto donde estaban los federales y no llegó a declarar. Entonces, al no haber ese medio de prueba que es la testimonial, bueno, ahí quedó la cosa, no lo pudieron acusar. O si tenían los elementos que era el testigo estrella, pues, vean ustedes también cuestión de honor, una cuestión militar con Jack Nicholson y Tom Cruise como el abogado que estaba defendiendo a los militares en una corte militar de haber matado a un compañero suyo, de que le aplicaron un código rojo que fue golpearlo y esta persona murió por los golpes. Pero también muy interesante porque van a ver ustedes cómo es la actuación tanto del Ministerio Público, en este caso militar, el que acusa, era Kevin Bacon, el que hizo la película Hombre sin Sombra, era el que estaba acusando, y Tom Cruise y esta Demi Moore y otro actor, me acuerdo, eran los defensores. Pero qué triste, porque los que participaron lo hicieron porque estaban cumpliendo órdenes, pero sabían que si se les absolvía, les iban a dar de baja en el ejército por conducta deshonrosa. Las iban para afuera, y eso para un militar, el honor, olvídense. Pero les recomiendo esa película. Vean ustedes la del Padrino 2 y si pueden ver la saga, veanla porque, digo, es una cuestión, es la mafia italo-estadounidense, del origen de Vito Corleone, cómo fue la sucesión. La de que les acabo de mencionar, Cuestión de Honor, y otra película muy buena que yo la vi en la facultad, la que me recomendaban mis maestros, yo la he estado recomendando desde que empecé a dar clase aquí en Quintana Roo desde el 2001, la del Veredicto, con Paul Newman, cuando tu abogado te enfrentas estás defendiendo a la víctima, o sea, estás viendo que le paguen a la víctima,
pero el defensor del imputado, del acusado, hay mucho dinero de por medio, hay intereses muy grandes y sientes que te vas a topar con piedra. Y cómo le fueron desapareciendo los medios de prueba al abogado de la víctima para que, y el juez se ve en la película que está vendido. Hay partes de que cuando, como es a través de un jurado, cuando se da alguna situación en la audiencia, y es una situación que no debió haber sido, el juez se dirige al jurado y les dice, borren de su mente eso, borren del registro, esto nunca sucedió, pero ya no puedes engañar al jurado. El jurado se está dando cuenta de la actitud del juez, de la actitud de la defensa y qué es lo que está pasando. Yo nada más les puedo, como dice, adelantar. Él llega al final sin pruebas y gana un juicio. ¿Cómo lo hace? Vean la película y aprendan de cómo incluso la argumentación en la audiencia, qué esencial es, bueno, en Estados Unidos, porque hay que convencer al jurado. El jurado es el que va a dictaminar y el que va a imponer la pena va a ser el juez. Pero son películas que, miren, no van a olvidar jamás en el transcurso de que ahora son universitarios y en su vida también. Incluso cuando yo tuve oportunidad de conseguir la del veredicto, esa que les digo que está excelente, la compré en Mix Up y la tengo original, solo que no conmigo, está en Mérida, porque ahí guardo estas tres películas que son clásicas. Porque ustedes se dan cuenta, entran a Netflix, y en Netflix no hay todas las películas. No hay todas, es más fácil conseguir en los canales de Sky, pero esas películas de derecho, se las recomiendo. Estas tres que les acabo de decir, vean la saga del Padrino, como incluso porque se envuelve también la cuestión jurídica, cuestión de honor. A ver, sí, dime, Diego. La película se llama El Veredicto, la ley del menor. No, El Veredicto con Paul Newman. Ok. Es Paul Newman. Cuestión de honor con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore. Y El Padrino, pues ya sabes, con Marlon Brando y Al Pacino. Con esas, miren, van a irse empapando, pero van a darse cuenta ustedes que la argumentación en las audiencias es como una película, pero digo, es chistosa, pero no es seria, la de Mentiroso, Mentiroso, con Jim Carrey, que es abogado y no podía mentir. Pero esas tres están excelentes. El Padrino, pues esa cuestión que les digo, cómo van desapareciendo pruebas para que no llegue a juicio, y las otras dos son propiamente juicios. Y vean cómo se desempeña el Ministerio Público, que es el fiscal de Estado. En el caso militar es el fiscal militar y la defensa. Y las preguntas, y acuérdense que hay interrogatorio, hay contrainterrogatorio, todo eso lo van a ver ustedes en la segunda parte, que es la materia que sigue ya en octavo, que es etapa intermedia y etapa de juicio oral. Y ahí van a entrar lo que son desahogos de pruebas, qué preguntas se le pueden formular a los testigos, las objeciones, en qué momento se lleva a cabo una objeción. ¿Hay alguna pregunta, Diego, Cristina, Natalia, sobre lo que estamos viendo ahora? Nos salimos un poquito del tema, pero sobre las medidas cautelares. Cristina y Natalia. Todo está claro, profesor, de mi parte. Bueno, no escucho. Cristina y Natalia, bueno, nos quedan 4 minutos. Ya saben ustedes cuál es la mecánica. Ahora que se corte, nada más. Ojalá que no se tarde mucho. Me convierta a video MP4, el mismo programa, para que yo lo suba a plataforma. Igual vamos a hacer con el segundo video. Y tenemos nuestra
última clase de esta materia, que es la del día de hoy, con los 2 videos. Repito, ya está su examen en plataforma. Tienen para entregarlo el día de hoy. Tiene plataforma hasta las 23:59 horas, pero por la cuestión de la hora más, hora menos, vean que sea hasta las 10 de la noche. Antes de las 10, para que no tengan ningún problema, ya, si, como siempre, son 2 intentos, la calificación más alta. Y su cuestionario con el que vamos a cerrar el puntaje, también ya está, solo que tienen hasta el día de mañana en la noche para entregarlo también. Acuérdense que ya a partir del sábado empieza un nuevo módulo. Creo que voy a ser su maestro de Derecho Administrativo 2, pero nuestro horario va a ser más tempranito, de 9 a 11 los miércoles. ¿Alguna pregunta, Cristina y Natalia? Bueno, vamos a suponer, si no hay preguntas, voy a dar por... Bueno, es fundamental que en los procesos penales se garantice siempre la reparación del daño, lo cual será factible mediante el aseguramiento de los bienes propiedad del imputado. Tanto las medidas cautelares personales como las reales se deben solicitar ante el juez de garantías. Bueno, hoy se le conoce como juez de control. Anteriormente así se le llamaba juez de garantías, pero actualmente es juez de control. En esa solicitud que va a firmar el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos deben justificar el por qué es necesario aplicar esa medida, la medida cautelar, y señalar que de no imponerse los daños o perjuicios que se van a ocasionar si no se cuida ese aspecto. Acuérdense que estas medidas son para evitar que el procedimiento penal vaya a verse afectado de alguna manera. Y ahí realmente, si vemos quién se vería afectado, sería la víctima o el ofendido, porque es el que recibió la afectación directa del delito. Por eso es el pasivo del delito, y el que lo comete es el activo. La medida precautoria real más conocida es el embargo precautorio de bienes propiedad del imputado. Por ejemplo, puede ocurrir que el embargo precautorio decretado por el juez sea aún anterior de formular y solicitar la orden de aprehensión correspondiente. Pues puede ser que por la cuestión de que se pueda haber algún movimiento, el juez pueda decretar, que se lo pida al Ministerio Público una medida cautelar y ya se esté solicitando la orden de aprehensión. O sea, que no lo tengan detenido, pero sí hay que proteger, porque puede haber que se vaya a haber algún movimiento que perjudique a la víctima en lo que atañe a la reparación del daño, o se desaparezca algún dato, indicio o evidencia. Regresamos en un instante, nada más vamos a terminar y continuamos con la clase. Y cualquier pregunta, adelante. Estamos en clase y damos respuesta a sus inquietudes. Gracias.